Soy el padre Javier Ibarra, misionero en Estados Unidos. Hoy es 19 de noviembre de 2020. Leemos en el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si conocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Monte de los Olivos, gracias a la tradición de la Iglesia, podemos identificar todavía en nuestros días el lugar en el que Jesús lloró sobre Jerusalén y en el que dijo la profecía de lamentación que acabamos de escuchar. Desde allí uno puede tener una vista panorámica de la ciudad de Jerusalén y uno puede imaginarse con bastante claridad este momento tan especial de la vida de nuestro Señor. Ahí Jesucristo lloró, el llanto de Dios. Había llorado ya unos días antes, ante la muerte de su amigo Lázaro. Lloraría, como dice la carta a los Hebreos, con gran clamor y lágrimas en el momento de su pasión. Y había llorado, por supuesto, también cuando era niño. Como dice un autor, también tuvo el niño Jesús sus llantos y sus vagidos. Un Dios que llora y que gime, qué sublime misterio. ¿Por qué lloran los niños? Porque un pesar nuevo los contrista, un nuevo sufrimiento se le hace sentir. En Jesús se juntaban toda una serie de alegrías, de pesares, de sufrimientos y de lágrimas, por debajo de las celestiales alegrías que enajenaban la cima de su espíritu y paralelamente a los profundísimos dolores de que estaba amargada su alma a vista de los pecados del mundo, de la santidad divina ultrajada, de la justicia infinita irritada contra los hombres y contra el Cordero cargado de sus pecados. Y si esto podemos decir del llanto de Jesús en su niñez, ¿cuánto más lo podemos decir del llanto de nuestro Señor en este momento en que su pasión y su cruz ya estaban tan cercanas en tiempo y en espacio? Jerusalén se veía clara y patente ante su mirada. Cuando el Verbo asumió la naturaleza humana, asumió junto a ella todo lo que le era propio, menos el pecado. Consta por las Sagradas Escrituras que Cristo tuvo todas las pasiones humanas que no envuelven imperfección o desorden moral alguno. La tristeza que mueve al llanto, por ejemplo, es una pasión que en sí misma no implica imperfección moral. De hecho, tan solo unos pocos días después de este llanto, y al pie de este mismo monte de los Olivos, va a llegar a decir: triste está mi alma hasta la muerte. Pero veamos cuáles son las causas de este llanto particular sobre Jerusalén. Porque tenemos que notar que Jesús en este momento estaba rodeado de un clima de alegría, de gozo, de gloria. Estamos hablando de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Leemos en los versículos inmediatamente anteriores: cuando Jesús se acercaba a la pendiente del Monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por todos los milagros que habían visto. Y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por eso este llanto sorprende mucho y tiene que haber sido una sorpresa para los discípulos. Incluso podemos pensar que se deben haber sentido un poco incómodos. Ellos cantando tan alegremente los himnos de la entrada triunfal, pero Jesús llorando. Dice el padre Luis de la Puente: lo que admira es que llore esta vez cuando se ve en tanta honra y gloria, y cuando todos le dicen 1000 cantares de alabanza. Por lo cual podemos decir que la primera causa de este llanto es para que conociéramos cuán poco caso hacía nuestro Señor de la gloria mundana, cuán poco se le pegaba al corazón, pues en medio de tantas alabanzas y regocijos, y cuando todos le cantaban glorias, Él derramaba lágrimas. La segunda causa de estas lágrimas, y tal vez esta es la causa principal, es la infinita caridad de nuestro Señor, de la cual procedió el gozo de entrar en Jerusalén a morir por el bien que de allí resultaba para los escogidos. No lloraba sobre sí mismo, ni por los trabajos que iba a padecer, sino que, olvidado de estos, lloraba sobre la desdicha de Jerusalén.
por los pecados que había de cometer y que había cometido, y por los castigos que le habían de venir. Este llanto regaba el pasado, el presente y el futuro, y la razón era la caridad. Verdaderamente sufre el Señor cuando quienes no lo aman se privan voluntariamente de su amor. Un buen cristiano entonces debe seguir el ejemplo de Cristo y tratar de llorar con caridad incluso los pecados del prójimo y los castigos justísimos que han de venir por ellos. ¿Cómo no temblar por este mal tan espantoso que hace llorar de compasión al mismo Dios? La tercera causa que podemos mencionar de este llanto es que nuestro Señor nos quería enseñar la virtud de la piedad, por la que amamos a nuestra patria, y en este caso ese amor le hizo derramar lágrimas. Como dice el padre Rollo Marín, amó entrañablemente a su patria terrena, derramando lágrimas al anunciar el negro porvenir que le esperaba en castigo de su obstinación en rechazar la salud mesiánica. Y justamente por ser patriota, dice el padre Castellani, acusó el Señor a Jerusalén y le predijo una próxima catástrofe. Sería cercada y después sitiada, sería incendiada y sus hijos pasados a cuchillo y los que quedaran dispersos por todas las regiones de la tierra. Y lloró al decir esto. Es decir, no acusó diciendo ya verán lo que les sucederá, como si fuera un personaje vengativo, frotándose las manos, sonriendo de una futura venganza. No, estaba llorando. O sea, le dolía porque amaba, por su piedad. Esas lágrimas, dice Santo Tomás, no cayeron por necesidad, sino por piedad y con un propósito. Cristo fue un manantial de compasión, sigue diciendo Santo Tomás, y lloró para mostrarnos que no es algo reprochable llorar por compasión. Hijo mío, deja caer tus lágrimas por los muertos. Y lloró con un propósito, que era enseñarnos que debemos llorar por el pecado. Estoy cansado de mis gemidos, todas las noches inundo de lágrimas mi lecho, dice el Salmo. Y esta es la razón última de la bienaventuranza de los que lloran, que por llorar por los pecados propios o por los ajenos, dan a las lágrimas el valor de la penitencia. Por último, debemos decir entonces que nuestro Señor no solo lloró por Jerusalén, sino por cada uno de nosotros, cuando le somos ingratos y cuando no reconocemos sus visitaciones, porque no solo la historia de Israel en las Escrituras se compone de una serie de visitaciones de Dios a su pueblo, como dicen los profetas, sino también la historia de cada una de nuestras almas se trata de Dios que quiere visitar nuestra alma una y otra vez y visitarnos inevitablemente en el día final, que será la visitación del juicio. Mientras tanto, entonces, seamos fieles a sus visitas, ya sea cuando nos corrige y nos advierte con las lágrimas de sus ojos, ya sea cuando nos consuela en el gozo de su presencia. Pidamos esta gracia especialmente a la Virgen María, que supo llorar como su Hijo. Pidámosle la gracia de que nuestras lágrimas y nuestros lamentos no provengan de razones mundanas, sino que tengan las mismas causas y razones que las lágrimas de Cristo, es decir, el desprecio por lo mundano, la caridad verdadera y la compasión de la piedad.